Hola, muy buenos días a este espacio de Impulsa. Bienvenidos a nuestra transmisión vía streaming de este webinar acerca de la convocatoria de Centros de Transformación Digital. Mi nombre es Víctor Galindo y nos acompaña en el día de hoy Sandra Suárez, líder del proceso de los Centros de Transformación Digital, y por el lado del Ministerio de las Tecnologías de Información, Eugenio, que es el subdirector de Comercio Electrónico. Para nosotros es muy grato contar con su compañía y agradecemos este espacio para que podamos hacer toda la interrelación necesaria y que ustedes queden claros en la manera que se pueden postular en la convocatoria. Pero entonces, ya entrando en materia, los voy a dejar con Eugenio, que nos va a contar por qué estamos adelantando esta convocatoria a la segunda fase de este hermoso programa que ya ha llegado a más de 10.000 empresas y tiene una presencia regional maravillosa. Eugenio, buenos días. Víctor, muchas gracias. Para nosotros como ministerio es muy importante darle continuidad a los Centros de Transformación Digital Empresarial, un programa que ha sido difundido a nivel nacional, donde las cámaras de comercio, los gremios, de la mano con el gobierno y con Impulsa, hemos venido trabajando juntos para poder transformar las regiones. Somos un gobierno de región, por lo tanto tenemos que hacer la apuesta y seguir apostándole porque las regiones, las empresas, los empresarios puedan generar rutas de transformación digital, incursionar en la nueva ola de la revolución industrial que hoy está sucediendo en el país. Es un proyecto que ha sido premiado por el presidente, es un proyecto que tanto para la ministra como para Ignacio han sido proyectos prioritarios donde, sin importar de dónde vengan y hace cuánto se funcionan, es un proyecto que se le quiere dar continuidad, de que se quiere seguir mejorando, que se quiere seguir fortaleciendo. Entonces hoy estamos aquí precisamente para primero aplaudir el esfuerzo que nosotros como gobierno estamos haciendo e invitar a todas las cámaras y gremios a que se postulen, a que se presenten, a que puedan participar en esta bonita convocatoria que ha sido muy exitosa a nivel nacional, donde hemos recibido una retroalimentación por parte de los empresarios muy buena. Estamos transformando modelos de negocio, estamos transformando vidas de personas. Entonces los invitamos, estamos abiertos a responderles con todo el equipo cualquier tipo de preguntas, dudas, inquietudes. Bienvenidos a este streaming de la convocatoria de los Centros de Transformación Digital. Sí, para súper destacar esa labor, retomando un poco de lo que decía Eugenio, de los gremios, las cámaras en región, más el gobierno nacional, más los empresarios, hemos adelantado, creo, un bonito proceso que hay que seguir fortaleciendo, y pues creo que nos fue muy bien en la primera fase, pero la segunda fase viene mucho mejor, y entonces vamos a empezar entonces con la descripción de la convocatoria, y al final esperamos que ustedes nos hagan todas las preguntas para que queden claros, y entre los tres vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas, y la idea es que ustedes se lleven una claridad de cómo presentarse. Recuerden, nosotros queremos tener el mejor aliado, pero pues también facilitarles el proceso. Cuenten con nosotros para hacer la formulación, digamos, más bien de la respuesta a las preguntas que tengan. Y pues bueno, dejamos a Sandra para que nos cuente el detalle de cada uno de los elementos principales de la convocatoria, y ustedes van anotando y enviándonos las preguntas que ya las vamos respondiendo. Bueno, Víctor, Eugenio, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A ustedes allá también, gracias por conectarse el día de hoy, y esperamos que este espacio sea muy provechoso para aclarar todas esas inquietudes que tienen y para poder concretar esos aspectos muy importantes que deben tener en cuenta en la convocatoria. Para iniciar, vamos a revisar en primera medida el objeto de esta convocatoria. Como ya lo mencionaban, esta corresponde a la segunda fase de una estrategia que ya desarrollamos desde el año pasado con un gran éxito, pero por supuesto este es el momento para dar un paso de evolución también a esa estrategia. Entonces vamos a iniciar describiendo muy bien el objeto, porque de acá ya se desprende que cada uno de ustedes identifique el tipo de centro al cual va a postularse. Si quieres, en la pantalla ya las... Bien. Entonces, en la pantalla ustedes ven el objeto, es Convocatoria Nacional para la Transformación de Unidades de Desarrollo Empresarial en Centros de Transformación Digital Empresarial, o para apoyar la continuidad de los centros que fueron transformados bajo la convocatoria pasada. Es decir, que vamos a trabajar nuevamente la misma metodología
pero vamos a tener dos tipos de centros, unos que son nuevos. Con esta línea de centros nuevos, nuestra principal intención es ampliar la cobertura nacional, es poder llegar a nuevas regiones de Colombia, y con la segunda es, por supuesto, fortalecer y apoyar la sostenibilidad de los centros con los que ya trabajamos en la etapa anterior. En la imagen que ustedes están viendo es el resumen de los diferentes componentes que tenemos en la estrategia y que todos de forma interconectada funcionan para llevar valor y en sí la transformación digital, el impacto que queremos de productividad y competitividad hacia las MIPYMES. Fíjense que si bien el corazón de la estrategia son las MIPYMES, los centros son quienes canalizan los servicios que les llegan a ellas. Estos servicios están definidos y orientados a través de un componente llamado central de conocimiento, que funciona a través de un rol de un operador, con quienes definimos todo el esquema de operación y todo el modelo de madurez para la transformación digital, que va a orientar la configuración de los servicios que ustedes como centros llegan a proveer a los usuarios finales. Entre esos servicios tenemos un proceso que es interconectado, empezando por un servicio de promoción y sensibilización de los temas de transformación digital, seguido por una asesoría que se compone de un diagnóstico y de un plan de transformación, y que este plan de transformación deriva en dos tipos de ruta, una que es la ruta de acciones de digitalización y otra que es la ruta de fortalecimiento organizacional. En nuestros conceptos le llamamos ruta de habilitadores, y todo el acompañamiento a esa ruta es un servicio adicional que presta el centro en relación con el monitoreo al desempeño empresarial y a cómo la empresa va, o la MIPYME va ejecutando este plan de acción para su beneficio. Toda esta dinámica es soportada y documentada y apoyada en un sistema de gestión que también es uno de nuestros aportes a la estrategia para que ustedes puedan llevar estos servicios con calidad y con todo el control necesario para poder coordinarlos y dar el mejor servicio a las MIPYMES. Finalmente, en este cuadro lo enmarcamos en un esquema en el cual ustedes como centros tienen un contacto directo con nosotros. Acá en la figura lo hemos denominado Dirección Nacional, digamos, de la estrategia, cuyo objetivo principal es poder realizar todo el apoyo, todo el acompañamiento, toda la coordinación para que cada uno de ustedes allá en su región pueda tener toda la orientación y todo el apoyo, pero también la vista y la integración nacional. Es importante que ustedes vean que este proyecto se caracteriza por tener una orientación regional, que ustedes le van a dar vida ya en sus regiones con la necesidad particular de sus empresarios, pero que está bajo la sombrilla de un esquema de red nacional de centros. Entonces en esta fase vamos a tener mucha más interacción entre los diferentes centros, vamos a enriquecer servicios entre ustedes, sin dejar de que cada uno de ustedes ejecute de forma independiente. Bien, con este gran esquema abrimos esta convocatoria. Ustedes ya pueden estar viendo en la pantalla el cronograma que tenemos, es el mismo cronograma que está en los términos de referencia. Esta convocatoria la abrimos el jueves pasado. Hemos realizado también una invitación a todos los participantes, también a través de nuestras redes sociales. Lo hemos trabajado también con el Ministerio TIC. Queremos que realmente esto se divulgue para que todos ustedes puedan participar y poder sacar provecho de este espacio. Nosotros ya recibimos bastantes preguntas, las estamos revisando, las estamos analizando. Parte de esas preguntas las queremos también
buscar anticipar, resolver a través de este espacio. Igualmente, ustedes van a encontrar publicadas las respuestas en nuestra página web, que es nuestro punto clave de comunicación, el día 5 de noviembre. De acuerdo al cronograma que ya está establecido. De acuerdo a este cronograma, exactamente. Muy importante la fecha del 8 de noviembre. De mañana en 8 días es el cierre de la convocatoria. Quiero que vean, para aquellos sobre todo que participaron en la anterior, en esta convocatoria ya tenemos una primera evolución desde el proceso de postulación, es que vamos a recibir todos los documentos de forma digital. Entonces desde acá también ya estamos dando esos pasitos a ir transformándonos nosotros también un poco. Con esto esperamos que por un lado ustedes no incurran en mayores tiempos en conseguir, en enviar un documento, en toda esta parte física, que se les facilite el envío, pero acá viene el primer y gran tip para la postulación. Por favor, acá dice que cerramos a las 5 de la tarde del otro viernes. Por favor, no lo dejen para hacerlo a las 4:50. Ustedes saben, y todos los que trabajamos en estos temas saben, que los servidores se pueden caer, colapsar, no sale, pueden ser documentos que han escaneado y son pesados. Inmensamente les pedimos que envíen los documentos con la mayor anterioridad posible. Si puede ser inclusive el día antes, si puede ser en la mañana. Nosotros estamos con un proceso de coordinación para que ustedes reciban respuesta de cuando se recibe esa documentación, pero tengan en cuenta también que la respuesta no la van a recibir de manera inmediata. Normalmente para esta respuesta nos podemos estar demorando entre 20 minutos y 30 minutos. Entonces, si ustedes la envían ese día a las 4:50, fíjense que la respuesta de recibido les va a llegar inclusive después de haber cerrado a las 5. Entonces, por favor, el principal consejo es que no dejen todo para última hora. Y también importante decir que hicimos un gran trabajo con Mintic Impulsa para que se facilite la entrega de esos documentos. Son formatos mucho más sencillos de los anteriores, pero es muy bueno tu tip, no dejar para última hora, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. La verdad, para nosotros es muy importante contar con su apoyo y que todos nos evitemos dolores de cabeza al final. Por eso lo más importante es que entiendan las fechas, y estamos aquí abiertos como siempre a cualquier duda u observación que tengan respecto al proceso. Gracias. Para esto yo pienso, Víctor, Sandra, que también ustedes ya hay centros de transformación digital que ya han surtido un proceso, hay nuevos centros, ustedes entre cámaras se abran, entre gremios se conocen, pueden articularse, pueden trabajar conjuntamente, pues ya nos pasaron por un proceso y ya saben la documentación básica y exigible para un tipo de convocatoria como esta. También ayúdennos con las cámaras de comercio aliadas, con sus gremios aliados, con los interesados en participar en esta convocatoria, de poder difundir y apoyar y ayudar para que la recepción de los documentos, ojalá sea el viernes, inclusive antes, pueda ser lo más limpia posible, lo más valedera posible, y no tengamos unos inconvenientes después de que yo envié pero no lo recibí, pero llegó mal, pero la fecha no es, entre todas las cosas que suceden normalmente en una convocatoria de esta. Entonces sí los invito, apóyense. La idea es que pueda ser un ecosistema de colaboración entre todos los centros de transformación. Entonces sí les pedimos amablemente que se apoyen, ayuden a conseguir, a vincular más centros. Vamos a tener 10 nuevos centros de transformación digital, eso es muy importante. La idea es que todos los centros, los 10 nuevos, empiecen a hacer un poco de lo que hicieron los anteriores, pero la versión nueva con esta convocatoria, y puedan acceder a nuevos y mejores servicios, nuevos y mejores procesos. Ya esto es una convocatoria que está aprobada. Cuando hablamos de aprobada, dícese de que ya ha surtido un proceso y no estamos improvisando, no estamos armando pilotos como siempre gusta hablar, sino que esto es un proyecto que ya tiene un rumbo, tiene una meta, Plan Nacional de Desarrollo, tiene un capítulo especial en transformación digital. Entonces tenemos todas las puertas abiertas desde el gobierno nacional para seguir apoyando a que ustedes, como empresarios, emprendedores, como las cámaras, como los gremios, puedan seguir siendo nuestros principales aliados en las regiones de todo el país. Entonces sí los invito a que colaboremos juntos
No sé si ya podemos empezar a escuchar preguntas o tenemos... No, sigamos con información el... adicional. Vamos a seguir con Una algunos descripción. puntos más y ya, iniciamos con preguntas. O si haya una pregunta, ya lo hacemos. No, Listo, no, perfecto, esto hagamos. Perfecto. Bien, para continuar con los puntos críticos del cronograma, ustedes deben haber visto ya en los términos de referencia que este proceso de selección tiene dos fases, fuera de la postulación y fuera ya de la contratación. Vamos a hacer un punto de elegibilidad, una fase de elegibilidad en la cual vamos a verificar estos criterios mínimos de postulación, principalmente correspondientes a la presentación de la totalidad de la documentación. Y la segunda gran fase es la de viabilidad. En esta etapa lo que vamos a buscar es calificar las mejores propuestas. Es aquí donde entra el principal punto, digamos, de competencia, ya que es una calificación que se va a realizar a partir de un panel de expertos. En este panel se van a calificar bajo los puntajes de los criterios que ustedes ven ahí en los términos, entre los cuales pues van a haber aspectos como de la estrategia, de la sostenibilidad, del fortalecimiento del centro, del cubrimiento, entre otros. En resumen del cronograma, nosotros esperamos ya publicar a través nuevamente de nuestra página web los centros seleccionados resultante de este último paso de viabilidad el 29 de noviembre. Posterior a esto vamos a entrar con la etapa de contratación que ya tendría su propia línea. Ya en ese punto lo que vamos a esperar de los centros es tener toda su mayor colaboración de estos centros seleccionados para que podamos realizar la contratación lo más pronto posible. Nuestra expectativa es iniciar con la operación de los centros el próximo año, inclusive en el mes de enero. Solo por recordar, tenemos dos tipos de centros. Es importante que ustedes sepan a qué tipo de centros se postulan, porque si no se postulan al correcto, pues ya es una propuesta que probablemente tiene un aspecto de gran falla. Centros de primera generación solamente son aquellos centros que fueron seleccionados y que fueron transformados bajo los proyectos de la convocatoria CTD 017. Cada uno de aquellos que ya se presentaron en esa convocatoria saben que corresponden a ese centro. Si ustedes son un centro que no conocieron la convocatoria, que no participaron dentro de la convocatoria, automáticamente ya son un centro de la segunda generación. Es decir, que con ustedes vamos a iniciar el proceso de transformar sus unidades de desarrollo empresarial para apropiar la metodología de centros, luego tener su aval de operación y atender las MIPYME. En este sentido, nuestro monto máximo de cofinanciación por tipo de centro es para centros de primera generación de 150 millones y de segunda generación de 165 millones. Es importante tener en cuenta y recordar que cuando ustedes formulen el proyecto, esta cofinanciación no puede o debe corresponder al 75% del proyecto. Este valor de cofinanciación. ¿Sí? Bien, este es el panorama general de la convocatoria. Ahora para finalizar esta presentación y darles como los últimos tips de la formulación, les quiero presentar rápidamente la guía de presentación de propuestas. Como lo mencionábamos hace un rato, este formulario, para aquellos que participaron en la anterior, tenía muchas más hojas de diligenciar, tenía unos aspectos un poco más por definir. En este caso, como ya capturamos las lecciones aprendidas de la primera fase, ya tenemos retroalimentación de toda la ejecución de estos proyectos, lo que hicimos fue realmente enfocarnos en aquello que era de valor para poder realizar una selección adecuada de los centros e igualmente tener en cuenta que esta formulación que ustedes proponen va a ser la documentación clave para realizar el seguimiento del proyecto en el siguiente, pues cuando se esté ejecutando. Entonces es muy importante que tengan el cuidado
de hacer un diligenciamiento no solo para, digamos, en aras de ganar la convocatoria, sino que tenga la claridad y el compromiso suficiente para que este sea la documentación a la cual se le haga seguimiento en la selección. En ese sentido, ustedes van a encontrar que este archivo, que es el anexo 2 de los términos, Fabián, esto lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Este archivo se compone de 4 hojas. La primera hoja corresponde a la información general de ustedes como entidad proponente. La segunda es la información general de la propuesta. La tercera es el esquema de intervención, que contiene el cronograma, las etapas y las actividades. Y la cuarta es la base de cálculo presupuestal. De entrada de esas 4 hojas, ya ustedes, si las han observado, van a ver que la hoja 3 no tienen que diligenciar nada. La hoja 3 es un proyecto pro forma, es un proyecto que ya sabemos que a través de las etapas y actividades que se espera que se ejecuten dentro del método de intervención con las MIPYME, esas son las actividades que hay que ejecutar, de ahí no deben agregar ni quitar. Lo más importante que deben hacer es entenderlas, leerlas, y con base en eso y en la información propia y los aportes propios de ustedes de la propuesta, diligenciar la base presupuestal. Rápidamente les quiero contar de la hoja 1. Pues es importante que la diligencien todo, que identifiquen claramente el tipo de centro al cual se están postulando, y muy importante que tengan en cuenta que si son centros de segunda generación, son los únicos que deben diligenciar el numeral 1.7, y si son centros de primera generación, son los únicos que deben diligenciar el numeral 1.8. Para estos centros de primera generación, de acá hemos recibido como una pregunta, digamos, continua. Entre las preguntas que recibimos nos preguntan que si se pueden postular, siendo que aún no ha terminado la liquidación del contrato. Acá la respuesta es que sí se pueden postular. La condición más importante, que está definida inclusive en los términos, es que para el momento de la contratación sí debe haberse llegado a la instancia de acta de liquidación. Entonces, para postularse no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer. Para perfeccionar el contrato, ¿estás diciendo? Exactamente. Sí, hay que tener en cuenta que para los nuevos estamos validando alguna información adicional con respecto a los antiguos, los que ya nos han acompañado, fueron esos pioneros. ¿Cuál es la diferencia que les estamos pidiendo para que se presenten a los nuevos? Bueno, del numeral que digamos que queremos profundizar es un poco más sobre la experiencia del proponente en convocatorias o proyectos similares a este, con quién lo han hecho, digamos qué tipo de complejidad han tenido en estos proyectos. Sobre todo queremos conocerlos desde la experiencia. Perfecto, lo que vamos a hacer es validar que tengan la experiencia requerida para terminar de acompañarnos o terminar de complementar este club que tenemos de cámaras y gremios que nos acompañan en el proceso de transformación digital. Sigamos entonces con la segunda pestaña, que también es más sencilla que los formatos que estábamos acostumbrados a manejar, en el que básicamente... Sí, en esta ya es la información específica de la propuesta. Entonces, esta es una información cualitativa, son espacios un poco más abiertos para que ustedes den una descripción de cómo van a ejecutar su propio centro. Acá, de pronto, el único campo que ya está prediligenciado es el 2.1.2. Este campo es muy puntual porque es la duración del proyecto y ya por definición el proyecto dura 10 meses. El resto de campos están orientados a tener una información de base para realizar la calificación de los criterios asociados a la viabilidad del proyecto. Entonces, ¿qué es importante? Que nos dejen conocer por qué este es un proyecto importante para ustedes como entidad, cuál va a ser la fuente de financiación para realizarlo, qué características de fortalecimiento tendría un centro de realizarlo con ustedes, qué alianzas tiene, cómo se imaginan que esto pudiera continuar hacia el futuro a nivel de sostenibilidad. Y el último punto
viene con una de los temas de los cuales en la primera fase los centros nos propusieron, nos invitaron a que lo pensáramos así y hemos dado el pie para que cada uno de los centros pueda plantear su interconexión o su articulación con una oferta de soluciones tecnológicas de nivel regional. Lo que esperamos de por lo menos a nivel de la estrategia, lo que esperamos es desarrollar más los ecosistemas regionales TIC, de transformación digital, sí. Y les hemos dado el pie para que ustedes postulen estas ofertas. En este momento, a nivel de la postulación, que ustedes las escriban ahí, no quiere decir que ya obligatoriamente se vaya a hacer una articulación y que ya exista el compromiso. Esto es algo más de inventario de posibilidad para que cuando ya estemos trabajando con ustedes dentro de la etapa 1 del proyecto, con aquellos seleccionados, ya vamos a entrar a revisar exactamente cuál es esa oferta, a nivel TIC, al igual como lo hacemos con la oferta habilitadora de capacitaciones, con toda la oferta que ustedes tienen de servicios. Se hace una revisión y si es aceptada se da el aval de operación bajo ese pool de servicios. Esa es la invitación acá, entonces es que ustedes ya vayan conversando con estos posibles oferentes dentro del centro y que demos ese paso también hacia la sostenibilidad de los centros. Es importante que esta sea una oferta relevante, que sea atractiva, que sea diferenciadora, pero sobre todo que cubra necesidades regionales. Sí, la idea con esta iniciativa que surgió desde de la primera ronda de los centros es identificar aquellas soluciones que puedan favorecer a las MIPYMES y que vengan desde el contexto regional. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a retirar la nube de soluciones que tenemos para digamos, fortalecer lo que ya tienen, sino que queremos construir también desde esas soluciones que tienen en las regiones la posibilidad de darles, digamos, soluciones más puntuales a las MIPYMES de cada departamento. Lo que se espera es que cada proponente venga con al menos una solución propuesta que en su momento evaluaremos para ver si la incluimos en un repositorio, en esa nube de soluciones. Pero pues nos parece fantástico que vengan por lo menos con una para que podamos entre todos ahí sí construir y dar a conocer esas soluciones muchas veces que están tan poco conocidas desde las regiones, que nos pueden impactar positivamente a nivel nacional. Sí. Bien, de la tercera hoja, que es el esquema de intervención, como lo mencionábamos hace un rato, esta hoja corresponde a la descripción de las etapas y los resultados, que son las metas de la convocatoria, y también pues al cronograma. Esta hoja, como les mencionaba, no es necesario que la cambien ni la deben diligenciar, pero es muy importante que si la lean, la estudien, la analicen, porque con base en eso es que ustedes van a definir su propuesta realmente. Pero valdría la pena hablar para los nuevos y para los antiguos. Recordemos, para los antiguos y para los nuevos, la implementación de los centros tiene tres fases claramente identificadas. En la primera fase hacemos una transferencia del modelo bajo el cual creemos, después de construirlo conjuntamente con IT, consultores internacionales y ya haber tenido la experiencia de la primera fase, un modelo de atención que está basado en un sistema de información, tiene un paquete bien interesante de diagnóstico y de soluciones ya, digamos, preconfiguradas. En esa parte se transmite esa información a los equipos de proponentes, a los equipos ejecutores, y se certifica una segunda fase que viene con la apertura pues, del centro a la comunidad en general, y en la cual pueden ejecutar todas las actividades y ejecutar la metodología de atención. Recordemos que en los centros puede entrar cualquier empresario siempre y cuando cumpla con las características de que sea MIPYME, y al final inclusive se puede formalizar cuando yo esté tomando la solución. Entonces es una metodología que permite tomar todos estos empresarios formales e informales y a los informales llevarlos hacia la formalidad. Y paralelamente a esa etapa de atención, en la cual no es necesario que vengan con la lista de beneficiarios predefinidos, sino que va
a estar completamente abierto continuamente. Hay que hacer un seguimiento y una documentación sobre las implementaciones o sobre los trabajos que se han hecho con pymes del anterior bache para los antiguos y de los nuevos las nuevas MIPYMES que se incorporan a la estrategia. Entonces, bajo esas tres fases, es por eso que no se necesita mayor detalle respecto al cronograma de actividades y inventar pues la red cuando ya la tenemos. Víctor, y también es importante decirles que el proyecto tiene una duración de 10 meses. Como él lo nombraba, es muy importante que ellos que estén preparados y tengan todo su esfuerzo y su empeño por tratar de que el proyecto durante los 10 meses se ejecute de la mejor manera y sobre todo que se cumpla el calendario, que no vayan en su momento a decirnos no, pero es que no lo logramos, no lo pudimos, porque la idea es que se continúe con un proceso exitoso como ya lo hemos venido haciendo con la primera fase de los centros, y esos 10 meses son 10 meses fundamentales para mostrarle al país que sí se pueden transformar regiones. Entonces son 10 meses claves de trabajo intenso, eso es muy importante aclararlo. El trabajo que se tiene dentro de los centros es un trabajo fuerte, es intenso, es un trabajo de constante crecimiento, de constante conocimiento. El apoyo de Impulsa y el apoyo del ministerio es total hacia el proceso de los centros. Entonces, este tipo de herramientas y este tipo de cómo están constituidos por etapas es muy importante que sean respetados para que podamos poder continuar y poder seguir vendiendo nuestro proyecto, que es un proyecto de región, es un proyecto nacional, pero hay que demostrar resultados, y esos resultados se demuestran cumpliendo con los tiempos y con los términos y con las etapas. Muy valioso ese tema, y yo creo que a favor tenemos los maravillosos aliados que tenemos al otro lado. Las cámaras de comercio y los gremios lo han hecho de una manera increíble. Yo también, digamos, ya tengo algunas canas aquí en este tema de colocar recursos, y una de las cosas que más me alegra es el cumplimiento y la seriedad que tuvimos respecto del anterior desarrollo. Obviamente todos jalamos, pero las personas de las cámaras, los equipos de los gremios lo hicieron fantástico, y creo que vamos a seguir jugándola porque ustedes también se la jugaron con nosotros. Entonces, pues vamos ya a la tercera parte de la formulación, de la presentación. Sí, ahí en esa hoja mencionamos cuáles son los resultados esperados. Estos están conectados con las metas. Solo hacer como un énfasis sobre las metas, justamente asociadas con ese proceso que está definido en las actividades que mencionábamos ahorita. Ustedes las están viendo en la pantalla. A nivel de sensibilización y promoción por centro, tenemos para centros de primera generación una meta de al menos 400 y para segunda generación de 800. Como resultado, digamos, de la fase anterior, encontramos que esta meta realmente fue crucial para realizar la convocatoria de las MIPYME, para que ustedes como centros tuvieran empresarios a los cuales después seguir prestándoles los siguientes servicios que son más especializados. Pero también consideramos aún mantenerla, porque aun cuando se da por sentado que ustedes hacen convocatoria y que hacen el llamado, es importante reiterar que desde este punto ustedes en el sistema de gestión ya están identificando cuáles son esos empresarios que están llamando, van a ir identificando su información de contacto, y de ahí se van a desprender los siguientes servicios. Acá ustedes ven una diferencia un poco, es porque los centros de primera generación ya tienen una base gigante de empresarios, por eso mantuvimos una meta un poco menor a los de segunda generación. E igualmente, si esta es la oportunidad de invitar a los de segunda generación, que esto no lo vean de pronto como un reto, un problema, sino como lo aprendimos de la fase pasada, es de hecho un apoyo para que ustedes puedan convocar y puedan dar continuidad ya a los servicios siguientes. Las siguientes metas son iguales, tanto de diagnóstico como de atención, de 400 empresas para cada centro. Luego, habilitadores para la transformación y acciones de digitalización. La idea es que sean 150 empresas también para cada centro, de tal forma que aquellas empresas transformadas, que son esas empresas que son la intersección entre aquellos que tienen habilitadores o acciones de digitalización, también sean 150 mínimo. O sea, igual los centros que ya participaron saben que no hay ninguna restricción en que puedan llegar a más, pero estos son mínimos.
Y ya hacia los servicios de monitoreo y también de medición de indicadores de productividad, hacemos una aclaración. Entonces, empresas monitoreadas es un indicador que solo tienen los centros de primera generación. Acá la idea es que hagan un barrido de seguimiento sobre las empresas que quedaron transformadas de la vez pasada, de la fase anterior. No tienen una obligatoriedad de, digamos, de resultado, pero sí obligatoriamente es de monitoreo y de identificación, de saber qué ha ocurrido con esta empresa. Hagamos una pausa ahí para que no se nos van a asustar. Entonces, porque para los nuevos sería muy bueno entender qué significa habilitadores de transformación y acciones de digitalización. Y lo segundo, para que todos quedemos en la misma, es hablar de por qué hacemos el tema de monitoreo. Entonces, si quieres nos cuentas qué significa habilitadores para la transformación, para que no, pues, los nuevos centros no se asusten mucho. Realmente el trabajo no es tan complicado cuando tienen la metodología muy establecida, y si nos puedes ayudar con esa claridad. Sí, bueno. Claro, tienes razón. Entonces, las acciones habilitadoras son aquellas acciones que están dentro del plan de transformación y corresponden a un fortalecimiento organizacional de la MIPYME. Es decir, son acciones de capacitación, de asesoría especializada, de revisión organizacional, de fortalecimiento organizacional, de tal forma que estos se vuelven habilitadores para que cuando llegue una solución tecnológica, la empresa tenga la cultura, el proceso, la preparación suficiente para hacer una apropiación adecuada de esas tecnologías. O sea que al terminar el proyecto tienen que tener a lo largo de los 10 meses 150 empresas capacitadas o asesoradas. Exactamente. En los temas, y en el tema de digitalización, ¿qué nos puedes hablar al respecto? Las acciones de digitalización corresponden a la implementación de al menos de una solución tecnológica. Esto es importante porque reflejamos a través de esta meta de estas dos metas lo que es nuestra definición de transformación digital. La transformación digital la concebimos como la apropiación estratégica de las tecnologías, y esto quiere decir que debe haber una acción de implementación de solución tecnológica acompañada de una preparación organizacional, un entendimiento, inclusive hasta una acción estratégica de por qué estoy haciendo la adopción tecnológica. Eso es lo que me conllevaría a tener una empresa transformada. Lo que quiere decir que también durante los 10 meses, con soluciones que vamos a nosotros a pagar de manera gratuita o las que ellos propongan para el desarrollo, van a tener que cumplir con 150 de estas implementaciones como mínimo para cumplir con el indicador. Sí. Yo aprovecho este comentario para hacer un ejemplo de lo que no es solución TIC. Digamos, lo que no sería una solución TIC es por ejemplo, abrirle un correo electrónico a una empresa. Sabemos que para muchas esto es importante, pero parte de la definición de solución TIC es que esté acompañada a soportar un proceso completo de la empresa. Entonces, digamos que ya entraríamos a revisar después las soluciones TIC, pero es importante que le demos esa connotación de que es una solución transformadora, al menos de un proceso de la empresa. Bueno, ahora, respecto a los otros dos indicadores, valdría la pena retomar que es de total interés del Ministerio TIC, del Ministerio de Comercio y de Impulsa, no dejar a las empresas como iniciadas. Y por eso, en esta oportunidad, lo que queremos es que las empresas con las que ya hemos venido trabajando, las MIPYMES que ya fueron objeto de una ruta de una atención, pues por lo menos se les haga un monitoreo, haciendo énfasis en aquellas que ya en la primera fase hicieron implementación de alguna solución. ¿Esto con qué objeto? Con el objeto de reasegurar esa apropiación de tecnología por parte de las MIPYME. Y viene un indicador que suena un poco difícil de cumplir, digamos que en las conversaciones que hemos tenido con algunos aliados, con el MINTIC, pero nos parece súper importante que todo este esfuerzo que llevamos
adelantando y pedaleando para ustedes algo así como 1 año y medio, para nosotros algo así como 3 o 4 años, pues ya debería concretarse con un aumento en temas de productividad. Y entonces el indicador que se ha planteado es que se aumente en 15% por centro, pero de acuerdo al indicador que ustedes mismos definen. ¿O me equivoco? Pues la idea es que se ha definido en el marco de las definiciones de productividad que tenemos del ministerio, pero la idea es que cada empresa, no vamos a obligar a que esta empresa tiene que, por ejemplo, aumentar ventas, no, es dentro de un monitoreo integral de la empresa, vamos a identificar de qué forma esto le benefició, ¿sí? Víctor, y también un poco sobre el por qué las empresas monitoreadas y por qué el tema de aumentar productividad, y es que tanto Impulsa como Mincomercio como Mintic siempre hemos hablado y siempre hemos dicho que las siguientes convocatorias tienen que ser mejores que las anteriores. En ese sentido, esta convocatoria es mejor que la anterior porque vamos a tratar de recopilar datos, y con esa recopilación de datos y con ese monitoreo constante, con ese entendimiento de qué está sucediendo en región, cuáles son sus necesidades, para dónde vamos, es una construcción conjunta que entre las entidades, ustedes como cámaras, como gremios y las empresas, vamos a poder seguir construyendo los centros de transformación digital cada vez mejores, cada vez más robustos, cada vez mejor y más fortalecidos. Entonces no es por molestar, pero sí es por entender hacia dónde vamos, hacia dónde van las regiones, cuáles son sus dolencias, cuáles son sus oportunidades, y nosotros como gobierno sí queremos mandar ese mensaje a todas las regiones de que debemos estar conectados, debemos hablar el mismo idioma y sobre todo debemos saber todos y tener una ruta clara hacia la transformación digital como nos ordena el presidente. Un tema súper valioso y no menor es que en la próxima generación ya tenemos datos suficientes para saber cómo están las empresas, cómo están en temas de transformación digital, pero necesitamos medir cómo es que es la implementación de la tecnología de una manera, diríamos, empírica, dirían los técnicos, afecta directamente, y por eso es muy importante esta data que nos va a ayudar y que se las vamos a compartir de una manera súper abierta a ustedes, para que ustedes vean cómo podemos intervenir la relación entre tecnología, sobre todo en esa pyme en crecimiento, esa mi pyme tradicional colombiana, y la manera en la que actúan con la tecnología. Entonces vienen cosas maravillosas con base en esta información. No sé si ya tienes algún elemento más o quisieras... Yo creo que esta parte es la interesante. Sí, el último punto que no me podría ir de esta sesión sin que les diera este énfasis o este tip para su presentación de la propuesta. Y es en la hoja 4 de la guía. En la hoja 4, que se llama base de cálculo del presupuesto de la propuesta, reflejamos igualmente las etapas y el resultado del proyecto, con las actividades que ya están definidas en la hoja 3. ¿Qué es lo importante acá de la hoja 4? Ustedes ven que hay un prediligenciamiento en azul de algunos rubros, de algunos recursos, alguna unidad de medida. Lo que está en azul es solo una orientación, pero ustedes lo pueden modificar, es decir, lo que no pueden modificar de esta hoja es lo negro. Lo que está en azul es una orientación, insisto, para que ustedes revisen, modifiquen. Ustedes pueden modificar completamente los recursos que están asociados a cada actividad, asignar su rubro, asignar su unidad de medida, la cantidad, el valor unitario. Lo que está en azul clarito, que son celdas calculadas, pues la idea es que eso les ayude a tener el cálculo directo. Que ustedes asignen cuánto de ese rubro es cuánto es para cofinanciación, cuánto es para contrapartida en efectivo y cuánto en especie. Esta puede llegar a ser como una hoja que en complemento con la descripción cualitativa es la más importante, porque ustedes deben considerar que acá se reflejen las reglas que tenemos de asignación de recursos. Prácticamente esta propuesta se basa y se soporta en que con el recurso que tenemos, que aportaremos nosotros de cofinanciación, y el que ustedes aporten en su contrapartida, podamos sacar adelante un proyecto que ya, como lo hemos descrito, está predefinido, está ya muy claro. La invitación acá es que ustedes hagan su mejor análisis de recursos por la situación, digamos, por ejemplo, de salarios de asesores en la región, qué recursos pone la entidad directamente.
Eso es lo que va a hacer una gran diferenciación entre los proyectos a nivel de la asignación de recursos. De acá tenemos una pregunta relativamente también frecuente, común, que nos han hecho, y es con respecto al equipo mínimo, el equipo de trabajo mínimo, que está compuesto por un director de proyecto, por 2 asesores, por un auxiliar administrativo, y también en la descripción de los términos de referencia se solicita un apoyo, digamos, no de tiempo completo, sino un apoyo directo de la entidad que nos sirva como canal de comunicación entre lo que es la estrategia del centro con la misma entidad. Ustedes como centro, esto va a ser fundamental para dirigir hacia la sostenibilidad y hacia la articulación estratégica de este proyecto. Entonces, de acá la pregunta es que si pueden tener más asesores. Entonces la respuesta es, claro que sí. El equipo que nosotros hemos orientado como mínimo es justamente un equipo con el cual consideramos que con su mínima operación van a poder llevar a cabo las metas, pero si ustedes como centro ven la oportunidad, ven que la distribución presupuestal puede, que el aporte de la Cámara y de la entidad lo puede hacer, es bienvenido completamente. Y hay otra pregunta por ahí que ya nos hicieron por el chat, y es si es obligatorio tener un asesor, digamos, con este perfil empresarial y otro asesor que tiende un poco más hacia el perfil de conocimiento de soluciones TIC o de tecnología. La respuesta es que sí, o sea, el perfil mínimo, que de hecho no es súper extremo, realmente tampoco es, esperamos que no es tan específico, pero sí tiene esa orientación, y es producto de las lecciones aprendidas que tuvimos de la primera fase, y es que los dos son importantes y son muy complementarios. Entonces la invitación es que ustedes lo vean con esa orientación de que aunque los dos asesores tienen los mismos servicios, tienen las mismas funciones, son exactamente los mismos, más bien va a ser un conocimiento que viene y se pone sobre la mesa para que el centro integralmente salga adelante. Sobre eso vale la pena resaltar que fueron los mismos directores que nos propusieron y nos sugirieron que los dos perfiles que estamos pidiendo como mínimo, que como tú dices, cuidamos mucho que no fueran digamos super top, pues también para efectos de presupuesto. Lo que buscamos es básicamente que hubiera una interdisciplinariedad en el equipo que permitiera dar respuestas, y descubrimos que los equipos que tienen esa combinación tienen una potencia más grande en el momento de hacer la implementación de las soluciones. Pero bueno, para cerrar esta parte y no para también resaltar que los beneficios respecto de los recursos, o mejor dicho, esa convocatoria que estamos adelantando conjuntamente con Mintic, no solamente van atados a los recursos de cofinanciación que vamos a entregar, sino que tienen que ver con el sistema de información que ustedes ya han venido manejando y que les entregan reportes, el acceso a la capacitación en la primera etapa, la transferencia de la metodología, a un proceso de capacitación continua para los equipos de trabajo y para los equipos de las cámaras. El año pasado hicimos algunos pilotos que vamos a hacer con más potencia este año, con Google, con Facebook. Entonces vamos a fortalecer ese tema para pues, también poner sobre la mesa que no van a ser únicamente recursos de financiación, sino capacidades tecnológicas y capacidades metodológicas, lo que tenemos en este gran paquete de centros de transformación digital. Eugenio, no sé si quieras decir algo adicional antes de que nos empiecen hacer las preguntas. No, lo único importante es que, Víctor, tú dijiste algo muy importante, y es el equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo, busquen los mejores asesores, busquen las mejores personas, busquen las mejores, con las mejores capacidades. Los perfiles fueron por una experiencia aprendida de la primera oleada de los centros, pero sí es muy importante que estas personas y estas capacidades sean las que tengan las suficientes aptitudes y suficientes conocimientos para poder transferir la metodología y todo por lo que el gobierno le está apostando, y todas las herramientas, todo lo que se viene. Además, entender que el centro no es solamente lo que nosotros entregamos, los centros deben ir más allá de lo que nosotros como gobierno. Nosotros solamente estamos dándole un empujón a las regiones, pero la idea es que los centros ellos mismos vayan más allá, sean sostenibles en el tiempo, y esas son las personas que tienen esa interacción básica con todos los microempresarios o empresarios, porque también hay que apostarle al tejido empresarial colombiano. Entonces esas son las personas, esas son las capacidades que deben poder transmitir,
Sí los invito a escojan los mejores, escojan un buen equipo. No sé si ya, ¿cómo estamos de tiempo? Listo, vamos a arrancar con las preguntas. Listos. Bueno, acá tenemos unas preguntas. El nombre también se puede decir. ¿Se puede decir el nombre? Sí. Bueno, un saludo para Néstor Manizales, que nos ha compartido varias inquietudes. Antes, como de especificar esto, reitero que ya hemos recibido varias por el canal formal de la convocatoria y como lo mencionamos, pues vamos a dar respuesta ya por la vía formal. Pero vamos a ver estas. Entonces, existen 2 perfiles de asesores CTD. El equipo de asesores debe tener los 2 perfiles, asesor empresarial y asesor con perfil TIC. Entonces la respuesta era la que mencionábamos ahorita. La idea es que sí, la idea es que como mínimo tenga ese perfil que hemos puesto. Si ustedes aportan asesores adicionales, puede ser el perfil que ustedes consideren. El equipo de ellos también puede ir a la transferencia de metodología. Claro, de hecho nosotros promovemos mucho que lo hicimos en la primera fase, y es que todos los asesores, inclusive de la entidad, de gente que ustedes consideren que sean de la entidad y que puedan aportar dentro de la estrategia, aunque no sean inclusive del equipo Ejecutor, pueden participar en el momento de la transferencia. y en las jornadas de formación. Siguiente pregunta. Es muy importante, por favor, despejar una duda sobre el rubro ES01. Por términos de referencia, indica que es un rubro de contrapartida en especie que cubre honorarios de personal contratado por el proponente, personal vinculado a la entidad, esto por términos de referencia. Pero en la guía de presentación de la propuesta, en los asteriscos se indica que se debe contratar personal por prestación de servicios para cubrir este rubro, lo que configura no contrapartida en especie, sino contrapartida en efectivo. Esta pregunta, como tiene la descripción y los términos exactos de lo que está ahí escrito, la vamos a revisar y la vamos a dar respuesta por el canal formal. Sí, pero el espíritu de la contrapartida en especie es aquellos recursos que ya tiene la entidad, por ejemplo el espacio, por ejemplo en este caso el tiempo de un director o representante legal de la Cámara que va a destinar a como contrapartida, pues también se valora como un elemento. Ese es el espíritu, porque nosotros como Impulsa no podemos entrar a pagar honorarios con restricciones legales. ¿Listo? ¿Qué más preguntas tenemos? A ver. Nuestro CTE ya tiene estructura física adecuada y página web. ¿Estos rubros pueden ser mínimos? Efectivamente, para esos centros que ya han hecho una inversión de la vez pasada, más el rubro esperamos que sea mínimo en el sentido de que se haga un mantenimiento específico. Por ejemplo, que para el espacio físico, si tienen los logos antiguos o algo, puedan presupuestar algo para hacer la actualización de logos. El porcentaje de 15% para contrapartida en especie sobre el total de la contrapartida no es muy poco. El 85% de toda la contrapartida es en efectivo. Esta es la valdría la pena recordar rápidamente cuáles son los rubros que tenemos como contrapartida en cada uno de los elementos. Estos son los gastos de legalización del contrato, todo el IVA, el impuesto por las transacciones financieras, la página web del centro y las adecuaciones físicas. Pues para decirlo como muy claramente, yo creo que ya con eso está más que cubierto el tema de contrapartida, y cuando vamos a ver en campo real, hacemos las cuentas, seguramente con la mayoría de rubros que están ahí, con el 4x1000, con los temas de adecuaciones físicas, con la página web, con todos esos elementos, se va a cumplir con suficiencia el tema de efectivo que se está valiendo como contrapartida en este marco. Entonces, de manera, pues lo podemos revisar, pero creo que está amplio el margen de maniobra por parte de los centros. Bien, los recursos cofinanciables son para la dirección del CTE, capacitación y promoción. Para que una empresa beneficiaria final implemente una acción de digitalización, ¿es entonces una inversión 100% de la empresa beneficiaria? Como ya lo mencionábamos, las acciones de digitalización pues se espera que sean a través de la articulación con oferta TIC. Esta oferta esperamos que sea de una forma atractiva para que un empresario se sienta
atraído, se sienta beneficiado también por esta oferta. En el sector de TIC pues podemos encontrar esquemas tipo freemium, tipo demo por un tiempo, o en sí una oferta digamos económica que sí el empresario la termine haciendo el pago, pero porque cree que ya la solución es adecuada. Entonces la invitación es que más bien pensamos en cuál es ese esquema que sea atractivo y que pueda ser articulado como oferta TIC. Desde el punto de vista... pero sí. No, ahí lo importante es recordarle que si no conocen, si no saben por dónde empezar, si no saben qué tipo de ofertas de estas características se pueden presentar, si no saben todavía o si requieren información, pues nosotros desde acá, desde Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, inclusive me atrevería a apostar que Impulsa, podemos ayudarlos, podemos generar esos espacios de diálogo con ustedes para que podamos ampliar toda esa oferta. A nosotros nos llegan muchísimas plataformas, muchísimos tipos de servicios, muchísimos que están dispuestos a trabajar en región, que están dispuestos a articularse con los centros, que están dispuestos a seguir fortaleciendo sus ecosistemas nacionales. Entonces, sí les quiero dejar esa invitación de que nosotros cuentan con Impulsa, cuentan con el Ministerio para poder articular o ayudarles a entender esa oferta nacional que sí existe en Colombia. Yo siempre he venido diciendo, Víctor, y yo sé que tú también en todas tus charlas, que ya esto no es algo que sucede en China, no sucede en Estados Unidos, esto es algo que hoy está haciendo Colombia, y Colombia está siendo pionero en muchas acciones a nivel de América Latina, nos están replicando muy bien. Entonces, tenemos la oportunidad de que el gobierno nacional sea, apóyense, no solamente ustedes en región, apóyense de lo que nosotros como gobierno tenemos para ofrecer también. Entonces, sí, muy bien, pero va a rescatar tres cosas. Lo primero es que hay un proceso de transformación digital, digitalización de la economía que ustedes conocen mejor que nadie, y esta es la oportunidad que tenemos para dar ese salto y montarnos. Las otras tres revoluciones nos pasaron de lado. En esta tenemos todo para jugar, y lo hacemos desde la pequeña, la micro, la grande y el gobierno. Y en esta apuesta hay que soñar, ser ambiciosos, y yo creo que lo podemos hacer y lo estamos haciendo. Lo segundo es el tema de la gratuidad en unos servicios básicos que ya tenemos. Y lo tercero, pues para decir que no va a ser toda la implementación, porque le estamos poniendo los asesores y un par, casi me atrevo a decir que 3 soluciones de manera gratuita, más las soluciones que implementen desde los centros, que es así, podrían venir con modelos freemium o con costos. Entonces, de manera que ahí para el empresario le queda difícil porque le va a tocar pagar, pero no le queda tan difícil porque le estamos dando la cuota inicial de su proceso de transformación digital. Tenemos muchas preguntas, entonces nos va a tocar tratar de evacuarlas. Sí. Una empresa privada que no es Cámara de Comercio ni gremio, pero que ofrece servicios a microempresarios, ¿puede aplicar como un CTE? No, pero puede articularse con una cámara, con la cámara más cercana, para hacer parte de esa oferta que se puede postular a ese repositorio de soluciones, esa nube de soluciones que vamos a evaluar. Entonces es la manera en la que podemos conectar ese interés y ese legado que quieren dejar esos empresarios. Perfecto. ¿Qué es lo que buscamos ante todo? Que la oferta esté alineada con las necesidades de la MIPYME, nuestro beneficiario, nuestro cliente. Nuestro interés es que esa empresa que esté en Mocoa, que esté en Bogotá, pueda utilizarlo. Entonces en eso sí tenemos que ser muy claros, y por eso vamos a evaluar la calidad de la herramienta cuando la postulen. Bien, acá hay unas preguntas de Ricardo Arenas, me parecen muy pertinentes. Para no extendernos, no las voy a leer tal cual, pero las voy a parafrasear. Siendo que las MIPYMES de los centros de primera generación pueden llegar a ser, o ya han sido algunos casos de éxito, si es posible o cuál es el alcance para dar la continuidad de transformación digital de esas empresas beneficiarias anteriores. Acá es muy importante mencionar que justamente lo que esperamos es dar continuidad también con estas empresas, sobre todo con esos casos de éxito, porque la transformación digital no ha culminado con esa primera fase, sino que queremos que estén presentes, seguirles prestando el servicio. Pero hay un tema ahí no menor, y es que desde el MINTIC y Impulsa hemos destinado algunos recursos para darle la relevancia a esos casos de éxito, y que también los queremos conocer. Recordar que estamos todos en el mismo juego. No, esto es reinvención completa y continua. El hecho de que yo tenga la última tecnología hoy
o la haya apropiado, no quiere decir que vamos a quedarnos ahí. Entonces, por eso mismo es que se destinan unos recursos, o mejor, unos de las metas del proyecto, a retomar el trabajo que se ha hecho con las anteriores MIPYME. Y pues la idea es enriquecer la oferta con lo que los mismos centros consideren que debería de enriquecerse. De acuerdo. Hay dos preguntas relacionadas con metodología. ¿Cuál es la metodología? Es importante decir que vamos a tomar como base la metodología de intervención y de operación y el modelo de madurez de transformación digital que se usó en la primera fase, con una actualización que vamos a realizar, pero lo más importante decirles es que esta actualización e inclusive este refuerzo de capacitación es parte de lo que va a ser la etapa 1 del centro. Entonces, cuando ustedes van a recibir de parte de nosotros toda la capacitación y todo el apoyo para que el equipo de trabajo conozca en detalle la metodología, que sí incluye el sistema de gestión. Nos preguntan si hay una tabla de valores con respecto a los salarios del personal. No la hay, ustedes son quienes lo van a manejar. Sí. ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso de supervisión o interventoría? Y si seguirá siendo la Universidad de Antioquia. Vamos a seguir teniendo un proceso de interventoría que de cara a la tercera o cuarta fase que adelantemos con los centros va a ser modificada, pero en este particular vamos a seguir con el proceso de la interventoría. No sabría decirles, porque precisamente en este momento, para los que siguen las convocatorias de Impulsa, estamos en proceso de selección de la nueva interventoría. Nosotros lo que vamos a buscar es que sea un proceso más ágil y avanzar. Yo sé que a nadie le gusta que lo revisen, lo supervisen, pero nos toca. Pero ahí sí nos toca. Legalmente nos toca hacerlo. Y realmente creo que la interventoría nos ha ayudado a algunos temas y ha cedido en muchos aspectos respecto de cómo debería abordarse ese tipo de retos digitales. Bien, vamos a ir con 2 o 3 últimos comentarios por pregunta. Entonces, uno es sobre el espacio físico, todo el tema de esos mínimos de espacio físico, de esas orientaciones de página web, todo esto lo vamos a ver en la etapa 1 cuando estemos preparando el aval de operación, pero para aquellos que ya pasaron de la primera fase se habrán podido dar cuenta que esos mínimos son muy básicos, es un tema de cuidado del manejo de marcas y de imagen, pero más que nada esto va a ser ese beneficio de ustedes mismos como centro. Entonces ese mínimo en cuanto a cantidad y todo esto es más de ustedes. Tenemos un espacio que uno diga, aquí está el centro. En la anterior versión no teníamos ese espacio porque consideramos que no era necesario. Finalmente nos dimos cuenta que los centros que tienen un espacio llamado centro funcionan mejor y les da mayor, digamos, relevancia a los directores y al equipo les da mejor performance, dirían los técnicos. Nos preguntan si puede haber un rubro de viáticos para movilidad de asesores y director. Se deben acoger a los rubros que están definidos en la convocatoria. Vale. Para Eugenio, una especial. ¿Contaremos con la plataforma de Empresario Digital? Claro que sí, ni más faltaba. La plataforma de Empresario Digital es una plataforma completamente gratuita. De hecho, los invito a todos a revisarla, a analizarla, mírenla. La estamos fortaleciendo, le estamos creando cursos nuevos, la estamos reformulando actualmente. La plataforma de Empresario Digital, al contrario, está dispuesta al público. La pueden utilizar si tienen dudas, preguntas, con muchísimo gusto nosotros las podemos responder. La plataforma es una plataforma que cuenta con 36 cursos gratuitos actualmente en diferentes modalidades. Uno de sus énfasis es comercio electrónico, que yo sé que muchos de ustedes han preguntado por eso y es importante que la puedan utilizar, pero es completamente gratuita, está abierta a todo el público y pueden difundirla. Al contrario, nosotros felices porque la difundan a todos sus empresarios. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues la última que tenemos de Fabián Pérez es: ¿qué guía tenemos para construir indicadores de medición de incremento de productividad? Esto lo vamos a estar definiendo también en la etapa 1 del aval de operación con ustedes. Tenemos una sombrilla amplia, grande, de la cual también es importante decir que no nos podemos salir, y es bajo las indicaciones digamos, de gobierno, sobre todo de nuestro otro aliado, que es el Ministerio de Comercio, porque es importante tener presente
que lo que miramos pues debe tener en cuenta estas definiciones para poder tener comparativos a nivel global y de talla mundial. Sin embargo, como ya lo mencionábamos, pues la idea no es cerrar a que cada empresa sea uno solo ni nada, sino más bien tener es como un monitoreo y una medición completa de toda la empresa. Lo que voy a proponerte es que adjunto a este webinar podemos colgar algún documento, podríamos colocar una guía de temas de productividad para que la gente tenga más claridad y unos ejemplos específicos si se puede técnicamente, ¿sí? Perfecto, listos, así quedamos. De antemano, vuelvo y les digo, 10 centros nuevos, postúlense, la idea es que podamos llegar a región, podamos seguir incrementando la cantidad de centros. A fin de los 4 años debemos tener al menos 32 centros en el país, vamos a seguir trabajando por él, vamos a seguir fortaleciendo las capacidades en región. Gracias por la invitación a este webinar desde Impulsa, esperamos que todos presenten sus propuestas a tiempo, antes del viernes 8 de noviembre, antes de las 5 de la tarde, se los pedimos encarecidamente, que no tengamos problemas después. Muchísimas gracias por la invitación. Ustedes bienvenidos y una vez más celebrar esta alianza con las cámaras, los gremios, Mintic y pues Impulsa. Muchas gracias a ustedes. Un último recordatorio, todo este video, toda esta sesión completa, para aquellos que se fueron conectando a lo largo de la sesión, va a quedar publicado hoy mismo en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan consultar, lo puedan repasar. E igualmente seguimos en contacto y esperamos que todos puedan participar en esta conversación. Hasta el día de hoy pueden formular preguntas también que tengan vía... Ya la... Bueno, perfecto. Listos, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Esa parte edítela, porfa.